En esta oportunidad vamos a desarrollar la videoconferencia pregrabada para el desarrollo de la semana 10 del curso de psicoterapia 2, las preguntas circulares. En esta perspectiva de este enfoque tenemos que analizar o estudiar brevemente el impacto que tuvo en el desarrollo de las preguntas circulares la Escuela de Milán. Quizás una de las preguntas que deberíamos siempre formularnos en nuestro diario vivir sería: ¿qué es lo que nos hizo elegir estudiar psicología? Aunque podría ser redundante, la circularidad de la pregunta en el tiempo es de vital importancia. ¿Qué es lo que hubiera querido que estudiaran mis padres, que no, que no estudié y que hizo que yo estudiara psicología? ¿Qué opinó mamá respecto a la decisión de papá de no estar de acuerdo sobre lo que yo estudiaba? ¿Qué decía papá sobre lo que yo estudié, que de pronto ahora comparte conmigo y desea que yo siga estudiando? Esas preguntas que siempre nos hacemos de manera hipotética de alguna circunstancia posible, de cómo puede pensar uno del otro o de lo que otro dice sobre uno, quizás es la razón de ser de los aspectos más importantes que desarrolló el modelo de Milán en los años más o menos 1967, cuando en la ciudad de Milán, Italia, Mara Selni Palazzoli encabezó todo un movimiento a partir de lo que vendría a ser su experiencia psicoanalítica, de tratar de hacer que la anorexia nerviosa en particular, sus estudios centrados en este aspecto y la psicosis, puedan conformar conjuntamente con otros investigadores de relevancia y connotación en ese entonces, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchini y Giuliana Prata, lo que vendría a ser un equipo de trabajo inicialmente, un modelo de intervención para que posteriormente se convirtiera en una escuela. Este devenir histórico trata más o menos que en los años 67 estos investigadores, estos profesionales de la psiquiatría, todos ellos vinculados a la psicoterapia, eh, tenían una formación psicoanalítica. Ya en los años 71, influenciados por lo que era el gran movimiento mundial de impacto del estudio de la familia en Palo Alto, empiezan a producir sus estudios, los italianos, para que de una otra manera, a partir de ese enfoque que tenía Bateson sobre el doble vínculo, empiezan a desarrollar lo que se llamaría la contraparadoja. En el año 75 se produce la primera obra sobre estos estudios que ellos realizaron, que llevó por título Paradoja y Contraparadoja, que es un clásico de lectura obligatoria, en todo caso que sugerimos para aquellos que tengan interés en particular sobre el desarrollo del modelo de Milán. En el año 80, pues lastimosamente, como a veces sucede en casi todos los grandes grupos que se van formando con grandes talentos, y eso no es, en este modelo no es la excepción, tanto Parasoli como Prata empiezan a diferenciarse, ¿no? Desde dos perspectivas, ¿no? Parasoli y Prata sobre la prescripción invariable y Bosco y Sechín sobre la necesidad de formulación de hipótesis específicas que puedan marcar lo que vendría a ser el trabajo específico de la intervención en terapia. En ese contexto podíamos desarrollar que existen principios para poder desarrollar una sesión desde el modelo milanés. Estos tres principios los vamos a estudiar, los vamos a desarrollar brevemente. Uno es la hipotetización, o sea, formulación de hipótesis que más o menos nos permitan hacer una suerte de explicación o supuesto, suposición inicial sobre la base de la información que tenemos de las familias. La hipótesis es una suerte de guía que va a regir el trabajo del terapeuta sistémico de enfoque milanés. El segundo principio que establece esta escuela es la circularidad, aquella que está desarrollada a partir de los principios de la circularidad que se empezaron a desarrollar desde la perspectiva de Palo Alto, California, en donde aquí se va a poder encontrar las diferencias, las distintas relaciones, distintas
percepciones que cada uno de los miembros de una familia tienen respecto a cómo conceptúan o cómo podrían describir la problemática de un problema dentro de una dinámica eh, familiar, ¿no? Entonces el terapeuta, a través de la circularidad, busca explorar a cada uno de los miembros de una familia, a que cada uno puede expresar, a contar, a describir, a tener una suerte de expresión de la relación que establece con cada uno de los miembros y entre cada uno de los miembros. Y luego, otro de los tres principios que regía este modelo era justamente la neutralidad. La neutralidad era la postura que el terapeuta tenía respecto a la distancia que establecía, a la posibilidad de establecer una alianza, que era lo que predominaba en ese entonces en el modelo de Minuchin. Minuchin justamente al hacer esta observación entre Bateson y el modelo milanés, que criticaba el modelo Bateson por su extrema circunstancia de alejamiento en términos de lo que vendría a ser su distancia terapéutica, de no participar en un proceso terapéutico, pues hace que critica el modelo milanés porque justamente esta neutralidad obedece a esa postura de mirar desde afuera y desde el vidrio, ¿no? Y empezar a hacerle sugerencias a los terapeutas que estaban al interior de la dinámica familiar, porque estaban divididos en dos terapeutas con la familia y dos fuera de la familia, pues aquí para Minuchin consideraba que este era pues el seguimiento de esa mirada descriptiva, más no de interés en el cambio, ¿no? Entonces, ahí había una discrepancia, diríamos, epistemológica entre la perspectiva que tenía Minuchin versus la que tenía el modelo Milán y por ende la que tenía Bateson. Y esta neutralidad justamente obedece a que no buscaban los terapeutas aliarse o hacer algún tipo de coalición con la familia en favor del cambio. ¿Okay? En esa perspectiva podemos distinguir que en esta dinámica de neutralidad, circularidad y lo que corresponde a la hipotetización, podemos establecer lo que vendrían a ser las diferencias entre las preguntas lineales y las preguntas circulares. Tenemos así que estas preguntas lineales tienden a, que son también utilizadas dentro de la perspectiva de lo que vendría a ser la dinámica de la terapia familiar. No es que siempre estamos preguntando circularmente las cosas, sino que hay cosas que necesitamos distinguir. Hacemos preguntas lineales y hacemos preguntas circulares. Las lineales nos dan, diríamos, información de carácter investigativa sobre algunos elementos fundamentales de esa dinámica familiar. Y también estratégicas porque nos dan mayores datos específicos de lo que vendría a ser la persona, de lo que vendría a ser las relaciones que se dan. Y hay otras que serían las circulares y las activas, donde vamos a encontrar en las circulares la capacidad de explorar con mayor finura y firmeza y mayor detalle cuáles son estas relaciones que se dan. En tanto que las reflexivas podrían ser aquellas que tienden a que el sujeto o los miembros de la familia puedan sobre las hipotetizaciones que formula el terapeuta, ellos puedan contestar sobre qué cosas imaginan o podrían suceder respecto a las futuras relaciones que se les están planteando. Entonces tenemos las citas lineales de información, preguntas circulares de exploración, básicamente, ¿no? Las preguntas lineales, informar al facilitador, tener información, y las preguntas circulares, informar a la persona de aquellas cosas que podrían darse en una circunstancia posterior. En esa perspectiva podemos decir que las preguntas lineales son aquellas que nos van a dar información con mayor facilidad de aquellos puntos y detalles que necesitamos. No necesita mayor esfuerzo el paciente, ¿no? Porque sencillamente va a responder cosas que ya las conoce muy bien. Son respuestas, diríamos, en el término tradicional de causa-efecto, son respuestas incluso puntuales, concretas, ¿no? Y que de una u otra manera nos van a dar información. En tanto que las preguntas circulares, como hemos manifestado, son aquellas que nos van a introducir nueva información en el sistema, nos van a dar
9 elementos. Incluso una pregunta circular inmediatamente genera otra, a partir de aquella afirmación o aseveración que hace el sujeto respecto a alguna de las cosas que hemos preguntado. En ese sentido, lo que hace el terapeuta milanés, el terapeuta del modelo de Milán, lo que hace es establecer conexiones entre las personas, los eventos, las emociones, los tiempos, todas aquellas acciones y pensamientos que se van expresando en cada uno de los miembros. Ahora, la contextualización de ese tiempo puede ser, llámese pasado, presente o futuro, porque de una u otra manera pueden tener un impacto muy significativo en el escenario de la demanda actual del problema. Estas preguntas van a generar un mayor detalle y una mayor elaboración de las personas que van contestando en la complejidad de lo que significa este escenario de respuesta. Así tenemos pues que podemos encontrar en las preguntas lineales y estratégicas algunos ejemplos, ¿no? O algunos detalles mucho más específicos en primer lugar. Por ejemplo, las lineales, aquellas que nos dan información, todos los datos, por ejemplo, las preguntas que buscan detalles sobre epidemiología, sobre el origen de alguna dolencia, enfermedad o lo que fuera, pues tienen un carácter lineal, ¿no? Las preguntas de filiación, de datos muy específicos, concretos, sobre el lugar de nacimiento, edad y esas cosas, pues tienen que ver con preguntas estrictamente lineales, ¿no? Y se dan dentro de lo que vendría a ser una situación específica que ya el paciente conoce perfectamente, ¿no? Y de una u otra manera nos puede contextualizar sobre algunas características, incluso diríamos nosotros, idiosincráticas por el origen, por el lugar de nacimiento, por el espacio social donde viven, por el trabajo que realizan, que nos dan mucha información para poder luego utilizar esta información lineal en la perspectiva de hacer preguntas circulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos dónde vives, cuántas ocurrencias similares has tenido antes, ¿no? Que de una u otra manera nos reportan causas y efectos que son necesarias también considerar. Hacemos un pequeño paréntesis en este sentido. En el modelo de Linares se da esta primera reivindicación, diríamos, del pensamiento lineal causal. Es una suerte de necesidad de poder entender la forma como también la gente piensa causa-efecto y no necesariamente tratar de desvirtuar ese sentido de, entre comillas, interpretar la realidad, sino a partir de esa mirada y esa visión poder construir lo que vendría a ser un conjunto de interacciones más sistémicas, de una perspectiva más circular. En el caso de las estratégicas, podemos decir que están aquellas donde las respuestas están de manera implícita en las preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo cambiaría la manera de enfrentar la situación si no se cumple más, ¿no? O hasta cuándo va a permitir que le haga daño, ¿no? Dígame, ¿le parece que esto pueda suceder hasta el año 2021? Entonces, definitivamente, la estrategia aquí es que el paciente pues reflexione sobre la necesidad de poder buscar un tiempo al cual él debe darle al problema que tiene, ¿no? Esto de manera, como su nombre indica, de estratégica, contextualizarla de tal manera que el paciente sienta que existe salida, que de una u otra manera él está en control de poder revertir el proceso que le genera muchísimo dolor, muchísima pena, muchísima frustración. En el caso de las preguntas circulares y reflexivas, también tenemos que lo siguiente, las circulares nos permiten explorar información, nos permiten establecer conexiones para que podamos entender cuáles son las relaciones que se van dando en el sistema. ¿Por qué, por ejemplo, de una u otra manera, un evento está ligado a que la otra persona, por exceso o por déficit,
de una u otra manera esté involucrada en esta circunstancia, ¿no? Comprender cómo de manera familiar, de manera del sistema, llámese parental, conyugal, filial, sea cual fuere el sistema, todas las cosas que hacemos están entrelazadas, están interconectadas. Por ejemplo, señora Susana, ¿quién de su familia se alegra más cuando usted realiza cambios a su favor, cambios en su mejora personal, en su arreglo, en lo que significa el día a día? ¿Quién es la que siempre destaca sus logros profesionales? ¿No? ¿Y quién no? ¿Y qué es lo que dice usted respecto a lo que acaba de decir la señora Susana? ¿Ok? De una otra manera vamos comparando. Y usted, señor Jorge, ahora que ha escuchado a su esposa, ¿qué piensa? ¿No? Entonces, podemos encontrar en esta dinámica de la circularidad información que nos da a explorar, nos da el establecimiento de nuevas formas en las cuales se puede conectar estos miembros de este sistema. O también, por ejemplo, ¿quién de esta familia todavía tiene el sentimiento de culpa? Incluso podríamos agregar, ¿no? Si usted tendría la oportunidad de hacer un ranking de quiénes son las personas que sufren más por este problema en su familia, ¿a quién pondría en primer lugar? ¿Y quién sería el último? Dígame, una vez que usted ha escuchado a su esposa dar este ranking, ¿usted coincide con ella o usted tiene otro ranking? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su visión? Entonces, vamos generando comparaciones, conexiones, entendimiento de cómo cada uno de los miembros del sistema conceptúa, percibe, entiende, explica de una u otra manera diferenciada o de manera coincidente la complejidad del problema que están viviendo. Por otro lado, las preguntas reflexivas son aquellas que nos generan, como quien dice, ventanas, puertas de conexión que tienen vinculación tanto en el pasado, en el presente o en el futuro, y nos dan elementos que nos permiten profundizar o promover la propia observación. Mire, yo no me había dado cuenta de eso. Generalmente es una de las apreciaciones que hacen los pacientes. Ahora que lo escucho, la verdad que no lo había pensado así. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente las preguntas reflexivas buscan que la persona pueda, perdón, autoobservarse y autoobservar el sistema en donde no es ajeno a lo que ocurre, sino todo lo contrario, sino que a través de las cosas que son nuestras propias creencias, nuestros propios prejuicios, esas ideas que nos van limitando de poder observar más allá de aquello que significa culpar a alguien por algo y también reconocer que algo estamos haciendo por exceso, por déficit para que eso suceda, es una nueva mirada, un nuevo significado, una nueva resignificación de lo que podría ser la complejidad de un problema. Y así surge, por ejemplo, una pregunta reflexiva, ¿no? ¿Qué habilidades te has dado cuenta que has desarrollado a través de la situación que has vivido? Y ahora que ustedes están viviendo, ¿quién creen que gana más sobre este problema? ¿Quién pierde? ¿Qué te gustaría contar a tus conocidos dentro de los próximos 3 años de cómo superaste esta situación? ¿Cómo crees tú que podría darse la solución a este problema? ¿Qué alternativas has dado que ni siquiera te han dado oportunidad para que tú las manifiestes? Y de pronto, ¿qué pensaste tú que has sentido que te han rechazado por aquella idea que crees y estás seguro podría ser la solución? Aquí lo que van a hacer los miembros del sistema, como su nombre de pregunta lo indica, es reflexionar, generar nuevas miradas, nuevas conexiones, ¿no? A partir de lo que has escuchado de tu hermano, ahora de qué te has dado cuenta tú. Y ahora que escuchas a tu padre conversar con tu mamá respecto a las responsabilidades, ¿qué es lo que estás sintiendo? Entonces, de un u otro modo, aquí lo que buscamos es que los miembros del sistema tengan una total búsqueda permanente y una circunstancia que se dé de manera continua de estar reflexionando sobre que todo lo que sucede no es ajeno a lo que uno es. Lo que pasa no tiene que ser sencillamente al margen de lo que uno hace o dice, ¿no?
y que de una u otra manera todo está profundamente vinculado. Estas preguntas circulares, por ejemplo, tienen su sustento, como hemos señalado, en la Escuela de Milán y en particular en su fundadora, Mara Servini Palazzoli, ¿no? Que también llamó cuestionamiento circular, son de por sí una técnica y por lo tanto es una forma natural de intervenir en este modelo. Además de ser técnica, también es parte, digamos así, inherente el estilo de intervenir. O sea, cómo es que el terapeuta interviene en esta circunstancia de su proceso de enfoque terapéutico. Y por otro lado, requiere una práctica constante, una suerte de ejercicio del terapeuta para que pueda, de una u otra manera, conseguir buscar y lograr mayor información respecto a aquellas cosas que se están desarrollando en la propia intervención terapéutica. Entonces, si nosotros podemos establecer cuáles podrían ser algunos beneficios de este interrogatorio circular o de esta técnica y a la vez forma de intervenir a través de las preguntas circulares y el enfoque de Milán, podemos reunir algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener muchísima información. Y cuanto más información tengamos del sistema familiar, pues tendremos las posibilidades de abrir muchas ventanas y tratar de buscar que las propias personas vayan encontrando muchas otras alternativas en la solución de sus problemas. Cuando tenemos información, también tenemos un acceso rápido a lo que vendría a ser la construcción de una alternativa terapéutica eficaz y eficiente, porque al tener, por ejemplo, todos aquellos intentos fallidos que han desarrollado para solucionar sus problemas, todas aquellas experiencias que han desarrollado para intentar salir de estas circunstancias, si las manejamos, podemos reestructurarlas, podemos connotarlas de una manera distinta, podemos transformarlas y buscar la forma de que puedan, no cometiendo los mismos errores terapéuticos de otros, por ejemplo, o no insistiendo en algo que ya se intentó y falla, sino que tengamos que cambiarlo de una manera sustantiva y muy significativa, podamos tener otras alternativas terapéuticas, ¿no? Por otro lado, también los miembros de una familia, con estas preguntas tienen, incluso los miembros que quizás menos posibilidades de intervenir en el desarrollo de sus relaciones familiares, ahora tendrán ese espacio de equidad y de oportunidad para desde su perspectiva, desde su visión, desde su percepción personal, puedan describir cuál es la relación que ellos observan sobre ellos y el problema y ellos y cada uno de los miembros de su familia. Y por otro lado, permiten las preguntas circulares hacer acceso a descripciones detalladas desde distintas maneras, en donde cada uno individuo pinta su familia desde perspectivas muy diversas, desde dolores muy propios, desde sentires muy particulares. Y así podemos nosotros corroborar esa hipótesis que nos hemos formulado, esa hipótesis que más o menos intenta explicar, entre comillas, lo que hemos observado de esta familia. Así, por ejemplo, tenemos pues preguntas circulares, ¿no? Acerca del estado o comportamiento o creencia de otro sistema. Por ejemplo, ¿qué cree usted que Juan está sintiendo? ¿Qué cree usted que Juan está sintiendo cuando le grita? O preguntas alternativas. ¿Qué piensa Juan acerca del rendimiento escolar? Si le preguntáramos a su profesora, ¿qué diría ella? Señora Rodríguez, escúcheme, usted que ahora me dice, la profesora le ha dicho que su hijo es hiperactivo, ¿usted cree que si tuviera otra oportunidad de escribir a su hijo, la profesora Rodríguez, ¿qué diría de su hijo? ¿Cuáles serían las fortalezas que ella destacaría? Entonces, si la señora, por ejemplo, se resiste, o el señor, o cualquiera sea el miembro de la familia, a no reconocer, por ejemplo, fortalezas de uno de los miembros de
este caso el paciente identificado, ¿no? Fortalezas y bondades que puede tener, pues podemos buscar en otros, en otras que están interactuando o que interactúan con esta persona, la posibilidad que empiecen a decir cosas que los propios padres o los propios miembros de esta familia no lo quieren decir. Eso lo vemos, por ejemplo, también en las preguntas futuras, ¿no? Dentro de 5 años, ¿ustedes creen que su hijo mejorará, empeorará? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que tendría que suceder para que su hijo en 5 años no se sienta mejor? Hay también preguntas que se pueden considerar de otras técnicas que son muy conocidas como la pregunta del milagro, ¿no? O preguntas de escala en donde podemos encontrar algunas diferencias muy significativas en relación a cuantificar el dolor, la pena, el malestar, la ansiedad, la fobia, todas aquellas cosas que le hacen mucho daño, tratar de darle una suerte de indicación, ¿no? Entre una escala del 1 al 10. Por otro lado, tenemos las preguntas circulares orientadas a la relación del problema, mucho más específico. ¿Cómo reaccionan los demás cuando tú estás mal? ¿Quién es el primero en darse cuenta? Cuando este niño empezó a orinarse en la cama, señora Salas, ¿quién fue el que se dio cuenta? ¿Usted o el papá? ¿No? ¿Quién de una u otra manera tuvo mayor cercanía? ¿Qué hacía el papá cuando usted lo cambiaba a su niño, que se había orinado por primera vez? ¿Cuál de sus hermanos fue el que tuvo mayor tolerancia al respecto? ¿Quién es el que mayor problema ha evidenciado respecto al tema de la neurosis de su hijo? ¿No? Preguntas triádicas, por ejemplo, en la circunstancia de un tercero como testigo de una relación entre dos personas, ¿no? Para que podamos comparar, si se quiere decir, ¿no? ¿Mejoró o empeoró la relación entre sus padres después de morir tu abuela? ¿No? A ver, Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué has estado escuchando acá a tus padres? ¿Crees que la relación de tus papás tiene algo que ver con la muerte de tu abuela? ¿Con la ausencia de fulano de tal en la casa? Por ejemplo, cuando alguien se ha ido. Entonces, pedirle a un tercero que pueda tener una visión sobre una relación de dos personas, ¿no? O preguntas sobre alianzas, ¿no? Para poder entender cómo es que se están dando relaciones. ¿Quién se sentiría más cercano, ¿no? a, a este niño que se orina? ¿Quién se ha identificado más con él? ¿Quién lo está protegiendo a raíz de la... ¿Qué ha ganado Pepe con orinarse todas las noches? Aunque puede parecer absurdo que esa pregunta de qué ha ganado, siempre, así sea lo que sea el problema, siempre va a haber ganancias y van a haber pérdidas. Cuando preguntamos, tenemos que ver quién gana y quién pierde, porque puede ser que existan algunos miembros en la familia que están ganando mucho más con el problema de otro para evitar no ser ellos parte de un enfoque en relación a una sintomatología que pueden estar viviendo. O preguntas para clasificar, las cuales nos permiten establecer mapas de relaciones y establecer más o menos un orden sobre la base de una cualidad. ¿Quién más de todos los miembros de esta familia está convencido que hay algo malo en este muchacho, en este sistema nervioso, en este sistema urinario de este niño, en este sistema de aprendizaje, porque no aprende? ¿Quién más? ¿Y quién iría después? Si esto es un tema de uno de tus hermanos, ¿cómo es que él solamente tiene este problema y los demás no tienen? ¿No? ¿Okay? Preguntas explicativas. ¿Cuál es la idea más loca que tú tienes respecto a lo que está pasando? ¿No? ¿Qué cosa crees tú que ha sucedido y por qué razón? ¿Por qué crees que tu padre se apoya más en tu hermana mayor? ¿Qué es lo que tú has pensado al respecto? Y usted, señora, ahora que ha escuchado a su hijo decir esto, ¿qué piensa respecto a lo que él cree sobre lo que está pasando su papá? O preguntas hipotéticas, ¿no? Son preguntas muy interesantes que abren un conjunto de posibilidades de las más diversas. Son las que nos van a dar cómo el grupo puede reaccionar ante algo nuevo, ante algo que de una u otra manera no se espera, o se espera pero no se manifiesta, porque existe muchísimo rigor para opinar.
Entonces, si no hubieras tenido hijos, sería más o menos probable que permanecieran juntos en la relación, o es que la relación de estos 5 años está así atascada porque tienen hijos. Si en vez de papá fuera mamá la que se ausentara tanto tiempo en la casa, ¿qué es lo que podría pasar? ¿O qué hubiera pasado? Ahora, señora, que usted es la que constantemente llega tarde por el tema de su trabajo, ¿qué es lo que cree que hubiera pasado si fuera su esposo el que llegaría tarde? ¿Qué cree usted que estaría él pensando respecto a sus ausencias? Entonces, hacer esas preguntas hipotéticas para hacer comparaciones de lo que el otro, la otra, puede decir respecto a su demanda, su queja, su molestia. Entonces, este conjunto de preguntas que hemos planteado, correspondiente al cuestionamiento circular, nos abre un conjunto de posibilidades para poder desarrollar este magnífico y fantástico mundo de hacer de las preguntas el tema central del desarrollo de una entrevista. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos.